María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Elena Álvarez Bulla, directora de CONOCYT. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la UAP. Aurelio Fernández Fuentes, del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, el famoso CUPREDER-UAP. Agradezco infinitamente la invitación que me han hecho para estar el día de hoy en esta maravillosa universidad que me permite encontrarme con amigas y amigos a los cuales me une una larga amistad y múltiples recuerdos. Les agradezco además que puedan aceptar esta mi voz acatarrada también y que me comprendan que ya no pude acompañarlos físicamente. El nombre de este panel, Universidad y Territorio, nos permite problematizar algo que me parece fundamental y me atrevo a sintetizarlo en las siguientes líneas. Si en la práctica el mundo ha sido reterritorializado por el capital, forjando estructuras económicas, políticas y administrativas que favorecen la transformación del espacio en una geografía de las desigualdades de dimensión multiescalar, ¿qué lugar ocupan las universidades en tanto instituciones que generan y transmiten el conocimiento en la lógica territorial de la expansión capitalista? ¿Qué hace una institución de educación superior? Desde sus funciones sustantivas, se suma a la expansión, acumulación y desposesión que el capitalismo ejerce sobre los territorios, que favorece que las universidades, desde su ejercicio político y sus prácticas de autodeterminación, puedan profundizar las contradicciones que existen entre la constitución de territorialidades, esto es, prácticas espaciales socialmente construidas, y los procesos de espacialidad de las relaciones de poder que tienen las propias comunidades, por un lado, y la libre circulación geográfica del capital, que incluye prácticas coloniales del saber, extractivismo epistémico y energético por el otro. ¿Cómo abona una universidad en la gentrificación de las zonas urbanas o el despoblamiento de las zonas rurales? O también cómo se presenta la lucha en contra de estas situaciones desde sus prácticas de investigación, la conformación de cuerpos académicos, la enseñanza y la vinculación, e incluso desde el uso del propio presupuesto. Me parece, y esto es el punto central, que la transformación de las instituciones de educación superior, incluso su viabilidad para seguir funcionando como instituciones que cumplen un papel fundamental en la construcción del espacio público y de la ciudadanía, se está jugando en la posición que toman con respecto a la lógica territorial de la expansión capitalista y sus ejercicios comunitarios de resistencia y autodeterminación. Lo importante no está en decirles que el sistema de educación superior está conformado por 6,897 planteles y 443,778 docentes que atienden a 5.1 millones de estudiantes de licenciatura y posgrado, sino que están distribuidos desigualmente en el territorio nacional. Hasta hace muy poco, de los 2,463 municipios del país, solo 773 contaban con al menos una institución de educación superior, mientras que 1,690 no tenían escuelas de este nivel educativo. Esto se va modificando muy lentamente con la creación de nuevas universidades interculturales, con la creación de universidades politécnicas y tecnológicas,
con unidades del Tecnológico Nacional de México y con el sistema de universidades Benito Juárez. Sin embargo, el problema es más complejo. Hay 18 entidades federativas que se encuentran por debajo de la media nacional en términos de la cobertura. Estas 18 entidades han avanzado en este indicador, pero la distancia se ha multiplicado en 2, 5, 10 y hasta 15 veces con respecto a la de hace 20 años. Esto es, avanzamos y sin embargo se genera la paradoja de un mayor retraso, de una proporción creciente entre lo que es la cobertura y el nivel medio de la cobertura y la cobertura a nivel de cada entidad federativa. Como acción plenamente humana, la educación superior guarda una estrecha relación con el territorio, ya que éste se caracteriza por ser un espacio que se construye y transforma continuamente a partir de la interrelación humana y es apropiado por diversas identidades en constante tensión. Ello pone las condiciones para que entre la universidad y el territorio se construya una relación de interdependencia, podríamos agregar contradictoria, podríamos agregar suplementaria también en ciertos momentos. Con esto quiero subrayar que el saber que se produce, enseña y difunde en las universidades no es un conocimiento por sí mismo, sino que está vinculado estrechamente con todas las fuentes de vida, con las diferentes temporalidades que conviven en el espacio concreto, desde donde se genera todo tipo de saberes y desde donde también se estructuran los campos de conocimiento. Es lo que René Zavaleta, y lo recuperaré más adelante, vertía y planteaba como estos espacios cuya temporalidad es múltiple. Es así que las luchas de los pueblos, su autodeterminación y saberes juegan como contrapeso de las prácticas universitarias que básicamente han tenido una fuerte influencia en la mercantilización del conocimiento, que sirven a la lógica territorial de la expansión capitalista y esta recuperación que podemos llamar un contrapeso intercultural, históricamente se ha ido incorporando en el ámbito curricular, en el de la investigación o en el del servicio social como formas de vinculación comunitaria. La condición de posibilidad de este contrapeso intercultural en las distintas funciones de las universidades radica en la autonomía universitaria siempre y cuando le permita expresar sus procesos democráticos a través del cumplimiento comunitario de su autonomía. Una universidad que reconoce que existen diversas epistemologías y posibilidades de plantear diferentes respuestas a un mismo problema, sí, incorporar en su propuesta curricular, en sus proyectos de investigación, vinculación y servicio social, la diversidad de formas de pensar, ser y actuar en el mundo. Comunidad y autonomía son indisociables en esta perspectiva, porque favorecen procesos de autodeterminación para impulsar proyectos de transformación social. Esto ha sido el caso de muchas experiencias de servicio social que tienen arraigo en las comunidades y generan procesos de transformación del propio territorio. Desde una perspectiva histórica que nos permita recuperar la memoria públicamente como herramienta de transformación de nuestro presente, podemos decir que las primeras acciones del Estado mexicano y las instituciones de educación superior para vincular el saber aprendido de las y los estudiantes a la solución de los grandes problemas nacionales, locales y regionales surgieron fuertemente en el siglo XIX y en parte del XX. En diciembre de 1885 se dio la primera expresión legal de servicio social en un decreto del Congreso de la Unión que creó la Escuela Normal de Profesores
de instrucción primaria y un año más tarde, en 1886, se aprobó un reglamento que estableció el servicio obligatorio al Estado durante 3 años después de terminada la carrera. Con ello se pusieron las bases de una concepción sobre la responsabilidad social, la responsabilidad pública de la educación. Ya en el siglo XX, en el artículo 5 de la Constitución de 1917, cuando se establecieron las profesiones que necesitaban un título para su ejercicio, aparecieron los servicios sociales que serían obligatorio cumplirlos. Aquí hay una definición del Estado de aquellas carreras que debían de retribuir a la sociedad el apoyo que recibieron de este. Lo fundamental estaba en la visión que tenían los revolucionarios para que la educación sirviera como base para que los profesionales de las diferentes carreras y las instituciones de educación superior asumieran su corresponsabilidad hacia la sociedad, lo que les permitió de tener un grado académico de nivel superior. En la década de 1920, a iniciativa de los estudiantes de medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estos se incorporaron a las brigadas de la juventud en tareas relacionadas con el control de las epidemias en los pueblos que rodeaban a la capital del estado. El planteamiento vino de la mano del movimiento estudiantil a partir de una comprensión sobre la función social que tenía la educación. La importancia de esta agrupación y del conjunto de estudiantes de medicina se centró en una educación integral y en su compromiso político y social con los postulados de igualdad y justicia social de la Revolución de 1910. Aquí lo fundamental radica en que estas expresiones a favor del servicio social que aparecieron en distintas universidades de nuestro país durante la década de 1920 surgieron en un momento histórico de grandes movilizaciones sociales y luchas estudiantiles en toda América Latina, que sin duda influyeron en la construcción de una poderosa perspectiva social de las instituciones de educación superior en un sentido comunitario. Me parece que el punto de inflexión de estas transformaciones de las universidades latinoamericanas se deben situar por su elemento de transformación en el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, el cual luchó por la democratización de las instituciones de educación superior. Este reclamo universitario privilegió la función social de la universidad a partir de la proyección hacia el pueblo de la cultura a nivel superior y la preocupación por los problemas sociales en lucha contra las dictaduras y el imperialismo desde una perspectiva de unidad latinoamericana. Hay que decirlo, fueron las y los estudiantes quienes encabezaron el gran movimiento latinoamericanista que revolucionó el sentido social de la educación universitaria. Ahí estuvieron, fíjense nada más, Carlos Pellicer, Gabriela Mistral, Raúl Aya de la Torre, Julio Antonio Mella, Miguel Ángel Asturias y otros conectados a través de la correspondencia que mantenían como representantes de diferentes federaciones de estudiantes o dictando conferencias y organizando congresos estudiantiles, así como por revistas cuya red se extendió por Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Brasil y México. Muchos de ellos y ellas eran parte del movimiento estudiantil de corte anarquista, marxista o intelectuales cercanos a Vasconcelos e ingenieros. El movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba colocó en el centro todo el tema de la vinculación y ligó a todos los temas de la autonomía y la libertad de cátedra al compromiso social. Y esto es un elemento determinante. No se trata de una autonomía, podríamos decir, administrativa, sino una autonomía
de una gran raigambre social, popular, de compromiso con la sociedad y específicamente con la transformación de nuestras realidades. Este contexto de transformaciones en las universidades de América Latina nos permite comprender cómo en el periodo de 1924 a 1928, siendo rector Alfonso Pruneda, se iniciaron servicios gratuitos de profesores y estudiantes en campañas de alfabetización, instrucción cívica, conferencias de cultura general, bufetes jurídicos gratuitos con los estudiantes de derecho y dispensarios médicos con los estudiantes de medicina. Más tarde, en la década de 1930, se organizó la primera Brigada Médica Multidisciplinaria de Servicio Social, conformada por estudiantes de medicina, odontología y biología, así como arquitectura, ingeniería y derecho. Esta brigada, nos dice Marisela Castañón, fue solicitada por la Federación Obrera de la Industria Textil en Atlisco, Puebla, para otorgar servicio médico gratuito y una atención cultural general a aproximadamente 5,000 obreros y campesinos. A finales de 1933, la Universidad Nacional firmó el primer convenio de colaboración entre la Escuela Nacional de Medicina y el Departamento de Salud Pública para que los estudiantes de la carrera de medicina realizaran su servicio social. En 1937 se incorporan al sistema de obligatoriedad de servicio social las universidades autónomas de Nuevo León y la Nicolaita de Michoacán, para que las y los estudiantes de la carrera de medicina realizaran su servicio en comunidades indígenas y rurales. Los programas de servicio social en distintas universidades estaban reglamentados y en la práctica se desplegaban las y los estudiantes a distintos territorios para atender una diversidad de poblaciones. Fue hasta 1945 que se aprobó en la Constitución la obligación de que las y los estudiantes prestaran su servicio social. A partir de entonces, y esto acaba siendo fundamental, el servicio social tuvo como propósito establecer condiciones institucionales y estructuras comunitarias para que las y los estudiantes pudieran vincularse con la realidad a nivel territorial, social, político, culturalmente y también en un ámbito de orden productivo, de direccionalidad de la gran transformación de nuestro país a través de los conocimientos aprendidos en las instituciones de educación superior. Un aspecto central hoy casi olvidado, fue el sentido ético del retorno social, de la formación de las y los jóvenes, en el que se consideraba socialmente importante que las y los estudiantes devolvieran, retribuyeran en la forma de acción social los beneficios sociales, educativos y culturales que habían recibido durante su formación profesional. No es una cuestión de toma y daca, es un principio, comunitariamente hablando, de construir bienestar desde la reciprocidad. Y este es el concepto central, de dar sin esperar nada a cambio. Los que fuimos formados en la educación pública tenemos que devolverle a la sociedad, retribuirle eso que tanto nos fue brindado. Hoy la lógica territorial de la expansión capitalista ha influido poderosamente en la mercantilización de las instituciones de educación superior y ha cancelado en muchísimas de ellas la relación social entre las universidades y las comunidades, sobre todo porque la autonomía universitaria se ejerce en general como un elemento que clausura, ¿no?, de la relación social, contrario a cómo había surgido en la segunda década del siglo XX. ¿Qué significa hoy
territorializar el servicio social, que las comunidades puedan decidir y también consultar a los servidores sociales y que estos estén abiertos a una construcción conjunta que va más allá del servicio puntual que se está realizando. En los últimos años se han venido haciendo esfuerzos importantes para replantear el servicio social desde un sentido comunitario y de justicia social, como el lanzamiento del curso de servicio social comunitario que ha impulsado la NUYES desde 2021. También hay que destacar el gran trabajo que están realizando el Instituto Politécnico Nacional con las famosas brigadas multidisciplinarias de servicio social comunitario, con las que se busca reforzar la formación integral de las y los estudiantes. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar el gran trabajo que ha realizado el CUPREDER en materia de organización social a través de la acción territorial, enseñando a adultos con jóvenes preparatorianos y creando programas en regiones deprimidas y marginadas. Son un ejemplo nacional de atención de los problemas sociales que pertenecen a los sectores campesino, obrero y popular y que al mismo tiempo sirven para formar a los propios universitarios y darles herramientas para su participación social. Como es evidente, y con esto concluyo mi intervención, el servicio social no se reduce al cumplimiento de un requisito académico con fines de titulación. Debemos abandonar esa idea lo más rápido posible. El servicio social encarna el más noble sentido de responsabilidad social de las instituciones de educación superior, que es el servicio a la comunidad desde los principios de justicia social y bienestar. Me parece que el servicio social desde un sentido comunitario debe ser, al final de cuentas, el elemento de formación y vinculación social más relevante, tanto como el conocimiento profesionalizante asociado con la enseñanza y la investigación. Y si es como un principio, como en un principio señalé, de que el futuro de las instituciones de educación superior se está jugando en la posición que toman con respecto a la lógica territorial de la expansión capitalista y sus proyectos de muerte y sus ejercicios comunitarios de resistencia y autodeterminación, entonces el servicio social cobra un sentido de trascendencia fundamental entre la universidad y las comunidades a través del territorio y también, y esto es muy importante entenderlo, a través de tiempos abigarrados, esto es, tiempos diferenciados comunitarios junto con los tiempos del capital y también aquellos tiempos que están determinados por la historia dominante y otros por las memorias locales a las cuales tenemos que apelar. Un muy fuerte abrazo a todas y todos y una disculpa por no estar allí con ustedes, pero estoy bastante mocoso, como verán. Un abrazo.